Entonces llegamos a este punto en el que terminamos por definir que nuestra evasión a nuestro proyecto político y nuestra intención de trabajar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, nuestros compañeros y nuestras compañeras, y en esa militancia, en esa actividad, en esa tarea, expresar nuestra intención de representarlos y a su vez de conducir los caminos que nos lleven a confrontar contra los poderes que están en oposición con los nuestros, es que necesitamos una estrategia. Eso es lo que nosotros denominamos estrategia política, en tanto la política siempre es el debate, la lucha por el poder, y en este caso por un poder en el que ya vamos a ver cómo juegan los diferentes actores, las diferentes instancias del campo en el que estamos interviniendo. Esta estrategia eh, que nos lleva, como decía el Che, pero también como decía Cook, a organizarnos y a tratar de generar las condiciones para un movimiento amplio que pueda superar los particularismos, pero que tenga coincidencias en el propósito común. eh, es necesario porque también, como decía Cook y como decía el Che, las rebeldías individuales pueden durar indefinidamente sin afectar para nada el régimen que las provoca. Por lo tanto, esta necesidad de trabajar en conjunto con nuestras compañeras y nuestros compañeros en, en- en la búsqueda de mejorar nuestras condiciones y de afirmar y asegurar nuestros derechos, nos lleva decididamente a la necesidad de organizarnos y en esa organización asumir la responsabilidad, si nos toca, de representarnos, de representarlos y a su vez de conducir, porque también, y ahora voy a poner a otro pensador, también es necesario saber que cualquier movimiento de masas requiere dirigentes para que puedan conducir los caminos tanto de la acción como de la organización, porque las masas por sí solas no, no estarían en las condiciones óptimas. Es necesario e imprescindible que sus dirigentes conduzcan y estén manejando esta situación. Por el otro lado, esta estrategia política que estamos planteando también es necesaria, no solamente en el para qué, sino porque hay una situación que en general cuando se habla de conducción muchas veces no se tiene en cuenta y así es que se generan las grandes frustraciones de los movimientos o de los proyectos populares. Estamos inmersos en un campo que tiene el poder absolutamente fragmentado y en el caso extremo, el campo popular, en este momento tal vez podríamos considerar que está en reflujo. Es decir, que el poder con el que estamos confrontando o con el que estamos en conflicto, para no utilizar eh, metáforas bélicas, con el que estamos en conflicto, probablemente esté en una situación de fortaleza superior a la nuestra. Y entonces es muy importante tener en cuenta que nuestra estrategia no solamente tiene que pensar en nuestras fuerzas, no solamente tiene que pensar en nuestras expectativas, no solamente tiene que pensar en nuestras convicciones, sino también en este campo de poder fragmentado tenemos que conocer y conocernos y conocerlos a todos los actores que intervienen, tanto aquellos
que podrían ser potencialmente nuestros aliados, como aquellos con los que indefectiblemente vamos a confrontar. Y esta el resultado de esta encuesta puede resultar un poco odiosa, pero me parecía importante mostrarla. Es una, eh, es una encuesta que se hizo durante el mes de septiembre. Ahí está la ficha técnica. Son 2.300 casos que se hicieron por mailing y por estos contestadores telefónicos. Y en realidad lo que está planteando es los niveles de confianza de determinadas instituciones. Y como vamos a ver más adelante, y esto seguramente lo va a desarrollar Analía en su momento, estamos viviendo un momento de tremenda fragmentación del campo del- de la sociedad en su conjunto y lo que nosotros denominamos el campo popular. Se están rompiendo muchísimos de los modelos de representación y modelos de identificación. Hay desde ya hace mucho tiempo un grado importantísimo de individuación en nuestra sociedad, digamos ya desde el momento en el que el neoliberalismo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan tuvo un avance muy importante sobre los modelos europeos y hubo un triunfo en los 90 de esa corriente. Hubo un reemplazo de la cultura de la solidaridad, de la cultura de la identificación y por una cultura de la individuación. Y en ese caso, y en nuestro caso, y en nuestros tiempos, la aparición de todos estos medios de comunicación que solamente nos generan vínculos esporádicos, ha fortalecido esa división, esa separación, esa falta de identificación entre eh, personas que por su propia trayectoria, por su propia actividad, por sus propias condiciones de vida, deberían estar identificadas. Y esto nos muestra de alguna forma el gráfico que si bien hay algunas instituciones que mantienen un alto nivel de confianza, hay otras que son justamente las que son representativas de las expectativas comunes han perdido esa confianza. De hecho, esta encuesta plantea el preocupante porcentaje de confianza de 21% para los sindicatos en general. Pero bueno, por supuesto, ahí vemos también que el peor de todos es la justicia y con justa razón, pero eh, esto que en realidad no es un hecho inamovible, sino que es un punto de partida sobre el que debemos trabajar para modificar esta realidad, para revertirla, es un dato que tenemos que tener en cuenta. Eh, si bien las redes sociales también tienen una muy baja nivel de confianza, pero de alguna forma también estaba leyendo que en una encuesta también eh, de esta misma consultora planteaba que hay un 58% de la sociedad que estaría dispuesta a reclamar sobre las políticas que está llevando adelante el gobierno actual, pero de ese 58%, un 18% está dispuesta a hacerlo a través de las redes sociales, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es la vinculación codo a codo de todo el campo como para poder mostrar nuestra capacidad de movilización y la necesidad imperiosa de
revertir este momento aciago de nuestro país y de nuestra sociedad. Yo les mostraba esta encuesta, insisto, no para, digamos, para, para tirarles un bajón, sino porque debemos, o sea, porque de alguna forma esto se corresponde con la idea que tenemos de un campo con un poder fragmentado, un campo donde en realidad no tenemos un grado de hegemonía que nos permita tomar decisiones y consolidar nuestro proyecto transformador, y nuestro proyecto de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que están hoy por hoy siendo amenazados permanentemente. Y esta realidad nos tiene que servir de alguna manera para entender que debemos pensar tal vez de forma distinta a como veníamos pensando, de forma novedosa, intentando replantear nuestro espacio, nuestro campo y nuestras propias conductas. Y con relación al poder, que de eso se trata, digamos, esta idea de la política, o sea, tanto la política en el campo de lo electoral como la política gremial y sindical, siempre es una disputa por determinadas cuotas de poder. En ese sentido, Michel Foucault, siempre o sea, siempre ha escrito y ha pensado mucho sobre la cuestión del poder, aunque si uno lo lee, en realidad nunca definió el poder, siempre definió las redes de poder, los subterfugios, las diferentes situaciones, digamos, de antagonismos y de poderes, pero nunca definió el poder como tal, porque justamente para él el poder se ejerce y solo existe en acto. Es decir, no hay un poder que se ceda, no hay un poder que se tome, sino que, o sea, quien ejerce el poder es el que lo tiene. Y que estamos sometidos, como dice allí, a la producción de verdad del poder, y no podemos ejercer el poder sino a través de la producción de verdad. Esto es que nosotros desde nuestros lugares tenemos que generar las condiciones para que nuestra verdad, digamos, esté vinculada a nuestra misma expectativa y nuestra misma propósito y nuestra misma eh, hambre de poder. Eh, También, bueno, Freud, y acá me voy a meter en un tema que no es el mío, pero Freud creo que decía algo así como se empieza cambiando las palabras y se termina cambiando las cosas. Si nosotros nos hacemos eco de las palabras de nuestros adversarios, en general lo que estamos haciendo, estamos legitimando esas palabras como la verdad sobre la que estamos discutiendo. Y como decía Foucault, la verdad es una herramienta del poder y el poder es una herramienta de la verdad. En ese sentido, es importante que tengamos nuestros propios lenguajes, que tengamos nuestras propias expectativas, que generemos nuestras líneas de pensamiento en función de nuestras propias certidumbres. Cook también decía que las oligarquías se han adueñado de todo, incluso de los diccionarios, y él lo explicaba diciendo que cuando las oligarquías hablaban de libertad, hablaban de su libertad, y cuando hablaban de corrupción, que era la forma de descalificar a los movimientos populares, hablaban de la corrupción que ellos consideraban, o sea, que ellos consideraban que eran las que atacaban sus propios intereses.